Jesús con sus primeros discípulos entró en la sinagoga de Cafarnaúm, era el día sábado, y comenzó a enseñar. Se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento, en la sinagoga, estaba un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó fuertemente y salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿pero qué es esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Si uno compara este episodio que nos presenta el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 al 28, y lo compara con otros episodios que siguen nomás a este, o por ejemplo el conocido caso de exorcismo, de expulsión de demonios del capítulo 5, del endemoniado de Gadara, uno va a quedar un poco extrañado de un detalle, que a veces es como se pasa por alto, pero que puede ser una punta para hacer una reflexión profunda sobre otro aspecto de este texto, que como todo texto evangélico, palabra de Dios, dada a los hombres por el Espíritu Santo para consignar los hechos y dichos de la palabra de nuestro Salvador, es viva y eficaz y tiene un manantial inagotable de sentidos también. Digo, en general, las expulsiones de demonios, los encuentros de Jesús con demonios se dan, para decir de alguna manera, a la intemperie. Es como que los encuentros se dan afuera de la casa donde él se aloja, afuera del corredor donde él realiza las curaciones, afuera del atrio del templo, afuera de las sinagogas, afuera de los lugares donde él habitualmente está enseñando, fuera de los encuentros, incluso de los encuentros que está teniendo con algunos hermanos necesitados. Pero aquí se da un detalle especial. Dice el texto que entraron él con los hijos de Zebedeo y con Simón y Andrés, a quienes llamó en los versículos anteriores. Recordarán el Evangelio del domingo anterior, capítulo 1 de Marcos, versículo 16 al 20, e inmediatamente con sus 4 discípulos entra en el día sábado, lo cual no es un dato menor, que ahora no vamos a entrar demasiado, simplemente saber que una curación, por ejemplo, ya Jesús lo va a decir, y ya lo hemos visto nosotros en algún otro momento, una curación es considerada para los judíos una acción, una tarea, un trabajo. Por lo tanto, en sábado no se podía realizar curaciones. Se puede ir al médico un sábado. Entraron en Cafarnaúm, dice el texto,
Y enseguida, era sábado, Jesús entró en la sinagoga y enseñaba, se puso a enseñar. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Tenemos una admiración, dice el versículo 22, ante la enseñanza de Jesús. Tenemos la autoridad que reconocen en su enseñanza. Y la diferencia que hay entre esta enseñanza y la de los otros, la de los teólogos, la de los biblistas de ese momento, la de los ministros, la de los pastores, la de los escribas. En ese momento, ahí, en ese preciso instante, mientras Jesús enseñaba, la audiencia no solamente esos corazones se enardecían de admiración ante la autoridad, sino que esa autoridad tocó, vaya a saber de qué forma, el alma de uno de los presentes, de un religioso que estaba en la sinagoga escuchando la enseñanza ese Shabbat. Y de pronto no le arrancó una admiración, le arrancó la revelación involuntaria de su identidad dual. Es decir, le arrancó la manifestación del demonio que lo tenía preso a ese hombre religioso, a ese hombre que seguramente iba todos los sábados a la sinagoga y hasta este momento, ese demonio estaba dormido. ¿Por qué? Porque ese demonio estaba acostumbrado seguramente ya a escuchar, sin escuchar, a aprender incluso, sin aprender. Es decir, quizá este hombre que iba a la sinagoga todos los sábados era un buen religioso que escuchaba las enseñanzas, pero esas enseñanzas, al estar carentes, faltas de autoridad, no provocaban nada en él. Y claro, no lo podían hacer. Y es que no puede una enseñanza que no proceda de alguien con autoridad hacer sino que la palabra pase por un oído y quizá contente, quizá entusiasme, quizá admire, quizá, ojo, arranque un aplauso o una admiración, pero después nada más. Ahora, Jesús, dice el texto, enseñaba como quien tiene autoridad y no como ellos. Vamos a llamarlos ellos. Pero sí vamos a reparar en un pequeño detalle que debería a nosotros asombrarnos. Se puede ir a misa los domingos, se puede ir a la sinagoga un Shabbat, un sábado, se puede ir a un culto un domingo y se puede estar poseído. Hasta que no escuchemos la voz de nuestro Señor Jesús, Salvador, quien dio su vida por nosotros y quien nos habla con autoridad, autoritativamente al corazón, y nos dejemos tocar por esa palabra que salva, palabra ungida, palabra llena de Espíritu Santo, entonces vamos a poder quizás seguir con algún que otro demonio dentro nuestro. Vamos a decirlo de otra manera. No vamos a poder estar llenos del Espíritu Santo de Dios porque no vamos a poder nacer de nuevo y menos, por supuesto, entrar en el reino, puesto que para entrar en el reino de Dios y convertirse en ciudadano del reino hay que nacer de arriba, de lo alto, como dice Jesús en Juan 3 del 1 al 5.
Claro, el Espíritu sopla donde quiere. Mira en el versículo 8 del capítulo 5. Pero ¿dónde quiere el Espíritu? Sin duda, en la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Fíjense, dice el texto a los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, en el versículo 15, dice, el Espíritu, una frase que ayer me dejó todo el día pensando, dice, el Espíritu Santo da testimonio de esto, o sea, de lo que Dios dice. El Espíritu Santo atestigua. ¿Y qué atestigua? Aquello que Jeremías, el profeta, anunció. Aquellos días que vendrían, capítulo 31 de Jeremías. El Espíritu Santo da testimonio, porque la Sagrada Escritura, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, es theopneustos, es soplada por Dios, inspirada por el mismísimo Dios. Y Jesús dice, el versículo 21, entrando en la sinagoga, inmediatamente, aunque era Shabbat, comenzó a enseñar. Y empezó a despertar la admiración. Pero no solamente admiración, también empezó a despertar cuanto había en el corazón. Admiración a algunos, enojo en otros, comparaciones en otros, celos en otros, demonios en otros. Despertó el demonio que estaba dormido en uno de los presentes. Porque en realidad la autoridad que tocó esa fibra íntima del poseído fue la autoridad vital, total, integral de Jesús de Nazaret, quien vino a destruir a los demonios y al mal, como dice el mismo diablo en el versículo 24. Fíjense, yo sé quién tú eres, dice el demonio, el Santo de Dios. Y Jesús no dijo, sí, es verdad, has dicho con razón. Le dijo, cállate, cállate y salí de él. A mí no me vas a venir a querer adularme. Salí de ahí y cállate. Acá mando yo. Esta es la soberanía del Señor. Esta es la soberanía y la autoridad de aquel que está lleno, plenado, arrastrado en su vida por el Espíritu Santo de Dios, porque vive movido por el Espíritu Santo. Y ahora, esta palabra encarnada, este logos que se hace carne, según Juan 1:14, dice, cállate y andate. Quisiera terminar con una vergüenza personal. Fíjense, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús? Dice el espíritu inmundo desde este hombre. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Y fíjense qué es lo que decimos nosotros cuando decidimos darle la espalda a Dios, cuando decidimos pecar, cuando decidimos desobedecer el mandato de Dios, el Evangelio de Jesús. No lo decimos, pero que lo pensamos. ¿Qué tenés que ver con nosotros? O sea, ¿qué querés? ¿Molestarme? ¿Arruinarme la vida? ¿Viniste para joderme? ¿Me querés jorobar? El demonio dice, has venido a destruirnos. Claro. Porque todo lo malo, todo el mal, todo el maligno se echan para atrás, salen con la sola presencia de Dios. No nos olvidemos de aquello de Colosenses 2:9, creo. En Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad, de la divinidad. Dios habita plena y corporalmente en Él. Dios en Cristo tiene cuerpo, con voz para poder reprender. Cállate,
Demonio, cállate. No me interesa lo que tengas para decir. Nada que tengas para decir es bueno. Demonio, cállate. Ojalá cuando vienen las tentaciones podamos nosotros decir así, ¿verdad? No, Jesús reprende al demonio, porque Jesús es Dios, puede reprender al demonio. Con esto hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Pero el demonio, después de este versículo 24, ¿qué tienes que ver con nosotros? Jesús de Nazaret sabe quién es perfectamente. ¿Cómo no vas a saber? Has venido a destruirnos. En esto me quedé. Yo sé quién tú eres. Yo sé quién eres tú. Yo sé quién sos. Yo te conozco. Nadie hasta ahora en el Evangelio había hecho una declaración de reconocimiento tal. Sin embargo, el demonio sabe perfectamente que el que tiene enfrente es el Santo de Dios. Es la santidad de Dios en cuanto a atributo encarnada en la persona sostenida por la persona divina del Hijo, que asumió la naturaleza humana y toda la forma y apariencia humana. Yo sé quién eres tú. El demonio hizo una confesión de fe. Si nosotros realmente creyésemos que Él es de Dios, el Santo, y que su palabra, por lo tanto, es palabra buena, palabra de Dios, pero palabra dulce, tierna, que quiere nuestro bien y que quiere conducirnos a la casa del Padre y que quiere transformar nuestro corazón para bien y limpiarnos y curarnos y darnos paz y hacernos felices, no viviríamos como vivimos. Podemos ir a cuanta sinagoga querramos, a cuanta iglesia, a cuanto templo, a cuanto encuentro de oración. Podemos leer la Biblia 1, 2, 3, 4 veces. Podemos estar en medio de escribas, doctores, maestros. Pero hasta que no tengamos un encuentro con el Dios viviente, con aquel que es 3 veces santo, como lo proclama Isaías 6 en su templo, hasta que nosotros no tengamos un confrontamiento con la santidad de Dios y con nuestra inmundicia, con nuestro propio pecado, incluso con nuestras acciones buenas, que creemos que son santas y muy puras y a los ojos de Dios están viciadas por todos lados, no vamos a poder abrir nuestro corazón a la obra que Dios vino a hacer en nosotros, y es una obra de regeneración, de transformación, de conversión, y todo en voz pasiva, y todo por gracia, y todo por misericordia, obra de santificación, de hacernos participar de la naturaleza divina y llamarnos hijos de Dios, para que podamos nosotros vivir y tener un papá del cual depender. Vivir en dependencia, vivir en confianza y en abandono, para dejar de vivir en angustia, en temor, en dolor, en sufrimiento, en muerte, en duelo. Escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos el corazón como han hecho nuestros antepasados y tantos hombres hacen hoy. Abramos el corazón a la gracia que como lluvia a todos moja, y queramos estar en medio de aquellos que se dejan quitar todos los demonios, inyectar Espíritu Santo, para que toda nuestra porquería salga fuera y que podamos ser verdaderamente hombres nuevos, esculpidos por el Espíritu Santo, conforme a la imagen preciosa, bellísima, insuperable de este Jesús de Nazaret, de este Santo de Dios.